Pero este resquebrajamiento me parece que también se traslada lamentablemente a la situación de lo social, ¿no? Del día a día. Arrancábamos el programa hablando de las situaciones de empatía como una escasez. Y hoy estamos llegando a un punto muy particular en lo que hace a una investigación, si querés, abierta por el posible abuso de la trata de personas. Es una de las hipótesis que tienen que ver con Loan, ¿no? El así llamado caso Loan, que ha ingresado al momento del el juicio. Acordate que fue hace 2 años, el 13 de junio del 2024, que Danilo Peña Loan fue visto por última vez, allí en la localidad 9 de julio de la provincia de Corrientes. Y la verdad que es un gustazo poder dialogar con Gustavo Vera, es el titular de la Fundación Alameda. Es una fundación que viene laburando muchísimo y hace muchos años con varios temas sociales, pero con el tema de la trata de personas yo diría que como pocas. Gustavo, ¿cómo te va? Edgardo Chini te saluda aquí por La Gota, aquí por Radio Belgrano. ¿Qué tal, Edgardo? Buen día, ¿cómo estás? Bien, bien. Muchas gracias por atendernos nuevamente. Ustedes han seguido el caso desde el minuto cero y son unos conocedores de este tipo de situaciones, ¿no? Ahora estamos en el juicio, estamos con 7 imputados por la causa principal, pero también estamos con 10 que aparentemente quisieron desviar el tema de la investigación, y uno ve que este pacto de silencio todavía no se rompió y uno piensa en actitudes cuasi mafiosas, fuertemente corporativas. Pero decime vos, a ver, tu opinión y el seguimiento que venís haciendo también del juicio, Gustavo. Bueno, mira, el juicio tuvo 2 días de sesión y después se postergó hasta mañana. En el juicio están mezclados los que tienen que ver con el hecho principal, que es la desaparición forzada de Loan, y 10 que presuntamente habrían obstaculizado, habrían hecho maniobras para presuntamente encubrir. Digo presuntamente encubrir porque no está probado en ningún caso que los 10 tengan conexión con los otros 7, o que hayan estado, digamos, merodeando antes o durante, digamos, la desaparición forzada de Loan. Con lo cual perfectamente se podrían haber hecho 2 juicios orales separados, y no que los últimos sirvan de excusa para tapar los primeros. Porque si vos te fijas en las primeras 2 jornadas, prácticamente estuvieron discutiendo todo el tiempo la situación de los 10, algunos de los 10 que estaban por encubrimiento y ninguno por el caso principal. Además, ahora, este criterio tan lógico que estás planteando vos, ¿por qué la Fiscalía lo dejó pasar? Es que justamente funcional a no debatir nada, a hacer como que se debate, a incrementar la cantidad de imputados y gente que va a ir presa, pero que no tiene, digamos, que no logra responder a las preguntas de dónde está Loan y qué pasó con Loan. O sea, porque concretamente, si vos te fijas bien, desde que la justicia provincial tuvo que elevar la causa al fuero federal, prácticamente no hubo ningún detenido. Están todos los que estaban el día del almuerzo. O sea, los mismos que cayeron presos los primeros días, son los mismos que van a juicio oral y no hubo ninguno más. No se investigó ninguna línea que tuviera que ver con las fuerzas policiales, no se investigó por qué la justicia provincial tuvo una conducta bochornosa durante la primera semana, en la cual se retrasó la alerta Sofía, la alerta amarilla de Interpol, en el cual no se protegió la zona cero. No se investigó por qué, por ejemplo, en los organismos de minoridad no se hicieron cargo de los menores de los detenidos en los primeros días. Concretamente, los menores de Millapi, los menores de Laudelina, etcétera, etcétera, que eso le corresponde a los organismos de minoridad. ¿Por qué tuvo que llegar un grupo, sean o no de la Fundación Dupuy, o sean de donde fueren, contratados o llamados por el intendente, para hacerse cargo de la situación de los pibes que se tendría que haber hecho cargo nuestro organismo de minoridad? O sea, hay algo que además cobraron y no poco. Aparentemente, esto tampoco está aprobado. Esto tampoco está aprobado. Hay algo previo, o sea, nunca tendría que haber ocurrido lo de los presuntos Dupuy, porque los organismos de minoría tendrían que haberse hecho cargo de los pibes. Es muy simple. Y esto, bueno, obviamente también otro bochorno que quedó totalmente tapado.
Nunca se investigó la maniobra obscena que vio todo el país de funcionarios del gobierno provincial con un senador provincial a la cabeza, llevando a Laudelina con un cuento chino, digamos, inventar que había ocurrido un accidente a un fuero que no correspondía. Nunca se investigó por qué el gobernador sacó un tuit diciendo que el caso estaba casi resuelto en base a esa información que estaba totalmente manipulada. Nunca se citó a Codazzi, que después siguió además paseando por los medios de comunicación diciendo que había sido un accidente, que él tenía las pruebas y nadie le preguntó absolutamente nada. Es más, Codazzi después cayó preso por encubrir la desaparición de otro menor en Esquina. No sé si no está detenido todavía, pero fue totalmente sobreseído en la causa Loan y ni siquiera está citado en calidad de testigo. Bueno, así que nunca se investigó el circuito de narcomenudeo y los enfrentamientos que había el 9 de julio, que es un pueblo chiquitito, digamos, donde el señor Juan Maidana, que tiene prisión domiciliaria por narcotraficantes, sigue haciendo intensa actividad a pesar de que está en su domicilio, cosa que todo el pueblo del 9 de julio sabe, ¿sí? Nunca se investigó la posible relación o vínculo que podría tener el comisario anterior, Mesa, digamos, con esta situación que te describí recién. Bueno, en fin, nosotros le hicimos un montón de preguntas que la volcamos oportunamente en el Consejo de la Magistratura, en la causa donde pedimos que se investigue, se haga un juicio, digamos, un juicio, digamos, por mal desempeño a la jueza federal Cristina Pozarpenso. Preguntas que nunca respondieron, son 30 en total, las pueden encontrar en la página de la Alameda, y que bueno, que evidentemente o aparentemente este tribunal oral, en principio por los testigos que están citados, donde están ausentes los funcionarios políticos, policiales, los judiciales, todo lo que tenga que ver de alguna manera con profundizar la investigación, salvo que el tribunal tome otra actitud, otra decisión, todo indica de que esto va a una especie de guerra de chicanas y circos, como por ejemplo lo que ocurrió los primeros 2 días. Los primeros 2 días estuvieron entretenidos con un psicólogo social que fue partícipe de un presunto encubrimiento porque no se presentó a la audiencia, y después porque cambió de abogado, entonces como el abogado tenía que leer el expediente, se posterga el juicio 72 horas. Bueno, después porque Cañete, que es otro presunto encubridor, llegó 1 hora tarde. Y así estuvieron 2 días hablando. Ahora, Gustavo, de todas maneras, la nada misma. Una vergüenza total, y obviamente... Esperamos un segundito, porque si no, yo quiero que des más precisiones sobre algunas cuestiones. Estamos hablando de 160 testigos. Lo que vos estás hablando de esta causa que en realidad debería haber ido por separado, ahora investigada por el tema de encubrimiento. Claro, para concentrarse en el hecho principal. En los 7 imputados por el tema de la desaparición de Loan. Ahora, exactamente. Quiero abusar, si querés, de la experiencia que ustedes tienen. La aparición de la zapatilla, la situación del rastrillaje de la huella que llega hasta el Naranjal y desaparece. Este equipo de trabajo de esta fundación que quería suplir a la tarea que tenían que hacerla organismos públicos del tema de la minoridad. El hecho que esta zona de Corrientes tenga otros antecedentes, incluso varias de los municipios, de los pueblos fronterizos. ¿Qué habilita a ustedes como primeras conclusiones? No digo contundentes, pero sí de impulsar a la investigación. Bueno, mirá, varias cuestiones. Primero, a ver, Callaba cuando declaró, ya detenida, confesó que era un informante de la Federal. ¿Sí? Y ahí había una guerra entre bandas por el control de los mercados de narcomenudeo y de narcotráfico en todos los pueblos aledaños de Hidroví, particularmente el 9 de julio, de la cual protagonista era Juan Maidana, y había una guerra también entre fuerzas de seguridad, digamos, cómplices del delito. El día anterior había caído el Plan López, bueno, en fin, un montón de hechos ecosistémicos de alguna manera que te ponen en contexto de que tenías que hacer una investigación multidimensional en varias direcciones que no se quiso hacer. Y además, vos me estás mencionando temas del hecho principal y yo te estoy diciendo que en el juicio oral no se tocó ningún tema del hecho principal y ya pasaron 2 días y se postergó 1 semana. O sea, y evidentemente mezclar
lo de encubrimiento con el hecho principal es justamente para tener excusa de alguna manera para hacer tiempo y hacer circo hasta, digamos, después van a salir condenados, obviamente los 7 que están ahí, probablemente los otros 10 también. Pero punto, ¿por qué saldrían condenados? ¿Con qué pruebas saldrían condenados? Porque digo, ojalá que uno sigue deseando que aparezca Loan y que obviamente que aparezca con vida. Mirá, lo que está probado... Pero digo, ¿qué es lo que está probado? Porque parece estar más cerca de estar probado cierto encubrimiento que la desaparición de Loan en sí. No, la desaparición de Loan está probada, obviamente. No, pero digo, de tener elementos para inculparlos y para condenarlos, a eso me refiero, Gustavo. Sí, primero hay que hablar, digamos, con propiedad, es desaparición forzada, no es que el pibe se quiso ir, es desaparición forzada. Por supuesto. Y desaparición forzada de un menor, según la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es hipótesis de trata. No es que se me ocurra a mí. Esto lo dicen las convenciones que Argentina suscribió con la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Sí, por eso yo te estaba llevando también de alguna manera, te digo porque nos quedan unos minutitos, si ustedes entienden de la Fundación, estamos hablando con Gustavo Vera, presidente de la Fundación Alameda, especialista, yo te diría, en denunciar y en seguir muy de cerca muchas cuestiones del orden social, pero el tema de la trata de personas también. Y entonces, nada, te quería preguntar, Gustavo, si ustedes ven aquí un modus operandi, por decirlo de alguna forma, que liga al caso de Loan con otros que ustedes han denunciado por el tema de trata de personas. Hay otros, sí, por supuesto, y otros que no tienen la dimensión mediática que tuvo el caso de Loan, y hay que preguntarse por qué el caso de Loan tuvo la dimensión mediática que tuvo y otros no. ¿Se entiende? Sí. Y eso porque ocurría en un contexto de bandas enfrentándose por el control de un mercado de narcomenudeo. ¿Esto es una de las conclusiones, es una hipótesis? ¿Qué es? No, es una hipótesis que nunca, obviamente, se investigó. Nunca se quiso siquiera investigar. Lo primero que tenés que investigar es por qué la justicia provincial no aplicó los protocolos que correspondían, los protocolos de búsqueda de personas. O sea, ¿por qué demoró una semana en activar la alerta Sofía? Bien, ¿y por qué no, o corregime, porque uno esperaría que incluso organismos internacionales que se ocupan de este tema tengan una participación fuerte? ¿Está ocurriendo? Mirá, la Corte Interamericana de Derechos Humanos sancionó a Argentina desde el año 2012 por no tener tipificado el delito de compra y venta de bebés, niños, niñas y adolescentes. Aunque te parezca increíble, no está en el Código Penal. ¿Sí? Ya desde el año 2012 en adelante pasaron 4 gobiernos, hubo 60 proyectos, todos durmieron el sueño de los justos, y por alguna razón u otra, evidentemente hay algún interés, a esta altura del partido uno tiene que concluirlo, ya han pasado más de 15 años, en que no se tipifique el delito. ¿Se entiende? Sí, se entiende, en pocas palabras. ¿Se entiende? Bueno. Hay un mirar para otro lado, eso es lo que vos estás diciendo. Mientras el sistema de adopción es sumamente burocrático, sumamente complicado, sumamente engorroso. Entonces, cuando vos tenés un sistema de adopción complicado y no tenés tipificado el delito de compra y venta de bebés, niños, niñas y adolescentes, hasta el que no entiende nada de derecho se da cuenta que 2 más 2, 4. ¿Qué edades, qué grupos etarios entran más dentro de estas categorías de delito, de actividades delictivas ligadas a la trata de personas? Todos los menores entran en cualquier... todos los menores cuando son cosificados, digamos, es decir, cuando son de alguna manera manipulados para cualquier fin, así sea para una adopción ilegal, sí tienen que ser tipificados, digamos, como un gravísimo delito contra la humanidad. Y así lo dice la Corte Interamericana, no es que lo digo yo, no te estoy dando mi opinión personal. Sí. Lo que pasa es que acá las convenciones, los protocolos, parece que en corriente no existen. Es más, Gustavo, cuando se los aplica después, ni siquiera se cita a los funcionarios judiciales para decirle, escúcheme usted, ¿por qué no aplicó el protocolo? ¿Por qué tuvo una semana sin... Es más, la zona cero no se la protegió jamás, ni siquiera cuando intervino después la justicia federal. O sea, vos podías ir como turista a la zona cero, podés ir ahora al Naranjal, ir, pasear, no sé, tirar miguita de pan, poner cualquier cosa, que no hay ningún problema. Sí, o ser un perverso. Nunca se ha visto esto. La última en un minuto, ¿qué expectativas tenés positivas? ¿Qué crees que va a terminar ocurriendo? Y en todo caso, si hay alguna esperanza de saber algo más de Loan. Sí, esperanza hay porque los pueblos a la larga alumbran la verdad, y por ahí puede ser tortuoso, puede ser largo, pero bueno, ya pasó con María Soledad Morales,
ya pasó con Marita Verón. Va a ser largo, pero a la larga la verdad va a aflorar. No van a poder zafar de alguna manera de la condena del pueblo. ¿Y en el Y de que juicio? el pueblo busque la verdad. ¿Y en el juicio? ¿Qué esperás? Y en el juicio, bueno, ahora pusieron 2 jueces, uno de Formosa, otro de Río Negro, hay uno de Corrientes. Por ahí hay alguna esperanza a raíz de la resolución que tomó la Cámara de Casación de nombrar 2 jueces por fuera de Corrientes, lo cual ya es un dato, digamos, de que hay cierta prudencia respecto a la relación entre la justicia y el Poder Ejecutivo en esa provincia. Pero bueno, vamos a ver cómo se desempeñan estos jueces en este contexto, ¿no? Gustavo, gracias por esta comunicación, que termines bien el día. No, por favor, que tengas buen día. Gustavo Vera, el presidente de la Alameda, hablando del caso Loan y también el caso del trata de personas en el norte de nuestro país principalmente. Fuerte tarea. Si entras en la página de la Fundación Alameda vas a ver muchísimas denuncias al respecto.